Ok, continuaremos con las actividades de nuestra secuencia número 10 de nuestro libro de ciencias de tercer grado. Recordemos que estamos analizando la importancia de la velocidad de las reacciones químicas. Bien, como te mencioné en el video anterior, no solamente nos van a interesar aquellos factores que hacen que las reacciones químicas se realicen más rápido, sino también aquellas que se realicen más lento. Entonces, en esta sesión o en este video vamos a ver la sesión 2 y la sesión 3. La sesión 2 es muy corta, por lo cual me interesa que revisemos unos textos que son muy cortos, en el cual, por ejemplo, estamos analizando la conservación de alimentos. También en la elaboración de alimentos la química interviene. Muchas veces no nos preocupamos por analizar si los alimentos que consumimos son, digamos, fuentes adecuadas de componentes químicos que hacen que nuestro cuerpo funcione correctamente. En este caso, podemos, como tú lo puedes también percibir, a través de este subrayado, determinar o concebir que en la conservación de alimentos la principal, digamos, eh, o el principal elemento de estudio es la descomposición de los alimentos. La descomposición de alimentos se va a llevar a cabo dice, como menciona aquí, por la acción de los microorganismos que de alguna manera afectan a estos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer con esto? Pues limitar o detener estas reacciones. Eso es lo que buscamos. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Pues ese es el meollo del asunto, porque tú puedes ver que los productos que tú compras en una tienda departamental o en la tienda que está cerca de tu casa, los productos tienen una fecha de caducidad y pues hay productos que su fecha de caducidad pueden ser 15 días, otros productos que pueden ser un mes y hay productos que pueden ser años para que se puedan consumir sin generar algún efecto negativo en el ser humano. Pues bueno, la idea de que estas reacciones químicas que son las que dan la pauta para que estos microorganismos se multipliquen, pues va a ser como nuestra área de estudio. Esto de la conservación de alimentos no necesariamente nos lleva al uso industrial. Por supuesto que en la conservación de alimentos hay toda una gran industria que utiliza la química para poder ofrecer productos no perecederos a las personas. Esto del estudio de la química o este uso de la química viene de muchos siglos atrás, donde se buscaba en aquellas épocas en las cuales pues no había refrigeradores, no había estos conceptos que hoy se tienen de la química, pero que sabían cómo conservar, por ejemplo, una carne que te pudiera servir, digamos, durante semanas, durante meses. Entonces, aquí en esta imagen tú puedes ver que hay una serie de productos, digamos, obtenidos de manera artesanal. eh, Se ven muy bonitos, pero digamos serían obtenidos en una actividad casera, pero que nos permiten mantener estos productos, digamos, aptos para el consumo humano durante un lapso de tiempo más largo. Ahora, nosotros podemos ver que en esta tabla, que incluso te la voy a presentar aquí, tenemos elementos para contemplar. Yo aquí te los subrayé en color amarillo. Estos elementos que son parte de la industria.
o parte de lo que es la cocina. No necesariamente tenemos que hablar que estos elementos o estos métodos de conservación solamente los ocupan en las industrias, ¿no? También en la cocina. Por ejemplo, el enfriamiento, el uso de un congelador, pues hacen que este alimento pueda conservarse, digamos, no sé, 3 días más, una semana más, 15 días más, eh, a una temperatura de, vamos a suponer, 2 grados centígrados. Esto, bueno, es cierto que no todos tienen un refrigerador, pero esa sería la función principal de un refrigerador. No vamos a poder evitar que tarde o temprano esos alimentos se descompongan, pero vamos a lograr que ese alimento se sostenga útil durante un lapso de tiempo más grande. Ahora, tenemos otros tipos de productos que también se trabajan desde la casa. Por ejemplo, el hecho de utilizar, dice aquí, una disolución de vinagre, sal y especias. Generalmente son para conservar, digamos, en escabeche. Por ejemplo, chiles, zanahorias, pepinillos, podríamos decir coliflor y otros tipos de productos, o bueno, variantes de chiles, que sabemos que los vamos a poder consumir en escabeche. Es cierto que la mayoría de las personas podrían conseguirlos más bien de manera enlatada, pero la idea es que el elemento de estos productos es que vienen en vinagre, esa especie de caldito que utilizamos para enriquecer nuestros alimentos, pues en realidad es parte del proceso. El vinagre tiene una sustancia, como tal no existe el componente, más bien el elemento vinagre, sino más bien tiene lo que sería un compuesto que sería el ácido acético. Entonces, en este caso, el vinagre nos va a ayudar, junto con la sal y otras especies, a que estos chiles, estas zanahorias, estos brócolis o coliflor, o incluso bueno, hay otros productos más, puedan conservarse por un tiempo mucho más amplio. Ahora, conservadores. Siempre han existido los conservadores, unos naturales y otros artificiales. Entonces, en este caso, por ejemplo, que se utiliza para la mermelada, generalmente la mermelada se va a, digamos, a poder conservar lo que sería la fresa o la piña o alguna otra fruta cuando utilizamos azúcar como un medio para evitar que se oxide, que se descompongan. Pero bueno, hay otros conservadores que vamos a ver más adelante. Ahora, el enlatado, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, productos como mermeladas, como, por ejemplo, ahí dice el atún, los mismos chiles, eh, por ejemplo, una lechera, pues requiere de un proceso en el cual los enlatemos, en el entendido que debe ser una lata que no permita el ingreso de oxígeno, porque una vez que entre el oxígeno a tu lata, el producto, pues generalmente lo tienes que meter al refrigerador. Estamos hablando que el enlatado es un método de conservación que no requiere refrigeración. Lo que se necesita es que esté enlatado de modo tal que no interactúe más oxígeno con el alimento que está en su interior. El envasado al vacío también hay que sacarle el aire. Generalmente esto se logra calentando lo que deseamos envasar y se cierra herméticamente. De modo tal que, por ejemplo, te puedes imaginar, digamos,
Un alimento para bebé, cuando tú lo abres, generalmente hay una entrada, digamos, fuerte de aire, truena la tapita, pero no es que se haya roto, sino que entra rápidamente el aire. Y bueno, como ese, pues también tenemos la deshidratación. En este caso, por ejemplo, podemos ver las frutas deshidratadas que utilizamos, por ejemplo, en la elaboración de roscas o de algún pan en específico. Podemos utilizarlas como una manera de conservación, porque al no tener ese oxígeno que tiene el agua, pues hacemos que la frutita pueda durar más tiempo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, como dice ahí, la carne seca, tipo como la que se utiliza, o este método que se utiliza, como en la cecina. Ahora, ¿hay otras formas? Sí, por supuesto que hay otras formas. Entonces, cada una de ellas está señalado cuál es el elemento que hay que analizar. Ahora, esto es de la sesión número 2. De la sesión número 3, tenemos que rescatar, por ejemplo, el uso del benzoato de sodio, que si tú lo ves en las indicaciones de muchas latas o de muchos productos, verás que hay benzoato de sodio. Generalmente se obtiene de la canela y el clavo de olor. Sin embargo, con fines, digamos, industriales, este benzoato de sodio se produce de manera artificial, es decir, se producen en laboratorios químicos. Entonces, digamos, compuesto que se llama benzoato de sodio, que tiene esta fórmula química, nos ayuda a la conservación de muchísimos alimentos. Ahora, hay una actividad 2. Yo aquí, por ejemplo, sí te diría, ¿sabes qué? Rescata algunas ideas acerca del benzoato de sodio y ve analizando también su fórmula química, porque lo que tratamos de conectar es con la química. Entonces, en la actividad 2 nos plantean que de manera individual preguntemos a algún familiar, a alguna persona que conozcamos sobre alguna conserva alimenticia que se prepare en tu comunidad. Investiga por cuánto tiempo se suele almacenar este producto para que siga en condiciones aptas para su consumo. Recuerda que en el curso de biología conociste cómo se preparan las frutas en conserva. Pues bueno, si tú tienes la experiencia de hacer una mermelada o frutas en conserva, pues bueno, tu relato podría ser interesante. Aquí te pongo nada más un ejemplo. Que por ejemplo, quienes viajan a Morelos, es posible que puedan ir a Yecapixtla, y Yecapixtla es muy conocida por la venta de la cecina. Pero bueno, la cecina es una carne que generalmente te puede durar mucho tiempo y que la intención es que se conserve incluso fuera de un refrigerador. Para esto es necesario deshidratarla y salarla, porque si algo tiene la cecina es que es salada, y la sala para mantenerse en buenas condiciones. No es el único producto que pudiera ayudarse a venderse en un lugar. Ahora, en el punto número 2 de esta actividad 2 dice que reunámonos en equipo y comentemos los resultados. Elijamos la conserva más duradera e investiguen su método de preparación, relacionándolos con la tabla que tenemos acá. Pues bueno, en un ambiente industrial podemos decir que el enlatado, por mencionar un ejemplo, el atún enlatado es de los productos que tienen un periodo de caducidad más amplio, que puede durar muchos años y conservarse muy bien todo este tiempo. En algunos casos llegan a mantenerse para uso adecuado hasta por 5 años, depende de la marca también. Para lograr esto, el atún pasa por los siguientes procesos. Hay que buscar en internet, por ejemplo, el sellado y lavado del envase,
hay una máquina automática que cierra herméticamente sin dejar aire en el interior del atún en la lata. Para esto, pues necesita hacerse a una temperatura de entre 50 y 70 grados centígrados. Después de esto, viene un proceso de esterilización, en el cual la lata se introduce en una máquina esterilizadora durante 1 hora a temperatura de 118 grados centígrados y a una presión de 12.5 unidades de presión. De esta forma se elimina cualquier tipo de microorganismo en las conservas de atún. Recordemos cómo inició esta secuencia. La idea de la conservación de alimentos es eliminar a esos microorganismos o evitar que se sigan reproduciendo para, de alguna manera, descomponer los alimentos. Ahora, en una cuestión más escolar, como dice aquí, en un ambiente más escolar, no está aquí, podemos mencionar la elaboración de mermeladas como de los procesos de conservación más comunes. En este caso se vierte la mermelada caliente en un frasco esterilizado para eliminar los microorganismos que pudieran afectar la duración de la mermelada misma. En este caso sería una conservación con envasado al vacío. Ahora, dice, en grupo elaboremos una conclusión sobre la importancia de modificar la rapidez de descomposición de los alimentos en las conservas alimenticias en nuestra comunidad. Pues bueno, en condiciones especiales, en lugares donde no se puede acceder a ciertos productos para alimentarse, es importante considerar el uso de productos que pueden mantenerse por periodos largos para satisfacer las necesidades de una determinada población. Vamos a suponer que donde estemos nosotros no vamos a poder conseguir productos frescos, entonces necesitamos llevar productos enlatados de modo tal o empaquetados de modo tal que se puedan conservar muy bien en ciertas condiciones. Entonces es necesario que esos productos pues se compren, digamos, por así decirlo, pensando en que no vas a comprar otra vez productos hasta dentro de un mes, hasta dentro de 2 meses, es decir, que te tiene que durar un buen tiempo. Entonces, un uso de estos, o bueno, la importancia de la descomposición de los alimentos o de la conservación de los alimentos, pues se da en este tipo de condiciones. Ahora, como dice abajo, pero con esa condición hay muchas más que pueden sostener que la conservación de alimentos es una aplicación de la química que sigue vigente, es decir, la industria seguirá recurriendo a la química para ofrecer productos a la población, contemplando que es importante, para evitar los pleonasmos, considerar la duración de los alimentos. Es decir, ¿cómo podría, digamos, una compañía que vende atún si no puede lograr que el atún dure 3 años? Por supuesto que las personas eligen el atún por el sabor, pero por ejemplo, si una marca de atún dura solamente 1 año y otra marca te ofrece 2 años, pues es altamente probable que las personas se vayan por la de 2 años, porque te dura más tiempo. O, por ejemplo, esas versiones de frijoles refritos. Entre comprarlo una de lata y otra de bolsa, habrá muchas personas que quizá confíen más en la duración de la lata que en la duración de una bolsa. Entonces es muy importante la aplicación de la química en la conservación de alimentos. En este caso, estamos hablando que para la conservación de alimentos generalmente lo que se desea es evitar que se den reacciones químicas. Necesitamos que las reacciones químicas sean lentas, muy lentas. Bien, pues bueno, pon atención a estos ejemplos. Hay muchos otros ejemplos que te pueden ayudar a contestar esas actividades. Bien, no me queda más que agradecer tu tiempo y recuerda, déjanos tus comentarios a través de los distintos canales que tenemos para mantenernos en contacto.
Te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.